Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Antorchas. Hoy vamos a retroceder en el tiempo para analizar uno de los hitos más intensos y determinantes de la historia argentina reciente, el Cordobazo. Fue más que una protesta, más que una huelga. Fue una rebelión social que sacudió los cimientos del poder en plena dictadura de Onganía y dejó una marca indeleble en la memoria colectiva del país. ¿Qué factores lo originaron? ¿Qué significó para el movimiento obrero, para la juventud y para la política? ¿Y qué resonancias tiene hoy? Para abordar estas preguntas y comprender en profundidad el contexto, los protagonistas y las consecuencias de aquel mayo de 1969, tengo el gusto de recibir a un invitado habitual en este espacio, el historiador Adolfo Storni, con quien vamos a recorrer este episodio decisivo de la historia argentina. Bueno, una vez más estamos acá con Adolfo Storni, un capítulo más de tantos que estamos haciendo, repasando la historia argentina. Hola Adolfo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Fabián, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Todo bien. Bueno, bárbaro, bárbaro. Hoy nos toca irnos al año 1969, ¿no? Hace Correcto, 56 años de esto. Y correcto. para variar, conociendo ya programas anteriores nuestros que repasamos esa época, un hecho más de violencia, ¿sí? Un hecho más de Sí. violencia política y bueno, en este caso social. Y bueno, vamos a hablar del Cordobazo, una Lo revuelta más violento, lo más social, violento de, política, flor de quilombo, vamos a decirlo, sí, disculpame, pero flor de lío se armó ahí con el Cordobazo. sí, lo más violento de todo es que yo ya existía, yo ya había nacido en el Sí, no, Cordobazo. O sea, no. estamos haciendo historia con hechos de que éramos testigos, que Sí. éramos chiquitos, recién No, nacidos, no. ¿viste? Pero Yo era muy chiquito, no, 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 no tenía idea. Es más, después vamos a hablar bueno, cuando hablemos del Cordobazo, también existió el Rosariazo. Y yo siempre tuve sí, creído, ¿no?, que el Rosariazo había venido después, pero no, el Rosariazo fue antes del Cordobazo, ¿sí? Por sí, sí, eso, sí. en una de esas, expliquemos en el programa, bueno, vos, ¿no?, que sos acá el historiador, el divulgador de Radio Antorcha, el color histórico, el hecho en sí, que fue el Cordobazo, para que lo conozca bien la gente, y después, bueno, antecedentes y consecuencias. Bueno, mira, Este tendríamos que es, hablar, primero tenemos que hablar del gobierno de Onganía. Viste que Onganía había hecho un golpe de Estado en junio del 66, lo derrocan a Ilia, y mm, trata de perpetuarse en el poder. Él hablaba de que el gobierno tenía objetivos, no plazos, de que había objetivos políticos, sociales, económicos, y entendía que había que lograr todo eso y odiaba dos cosas el gobierno de Onganía. Uno, la política, ¿no? Estaba totalmente, y el otro era el sexo, ¿no? O sea, eran los dos odios que tenía, porque se veía, viste, como un Franco argentino, moralista, católico, nacionalista, muy, si ultra, querés, ultra tradicionalista. ultra tradicionalista, ultra reaccionario, y bueno, y en un mundo que estaba en ebullición, acordate, finales de los 60, rock, la juventud, las drogas, el Mayo francés, todas las luchas contra el colonialismo, guerra de Vietnam que ya existía, bueno, el mundo, este asesinato de los dos Kennedy, o sea, el mundo estaba caliente, ¿viste? Y acá quiere volver, si querés, no te digo la edad media, pero volver a un esquema muy tradicionalista que Argentina había evolucionado mucho, ¿no? Después del peronismo, la Revolución Libertadora, gobierno de Frondizi, Guido Ilia, digamos que había Argentina, por más que el peronismo estaba proscripto, pero había si querés, una libertad intelectual, una libertad en las costumbres muy importante que este tipo quería tener para atrás. Y habían surgido muchos hechos, reclamos. Había un plan del ministro de Economía, que no es el primer ministro de Economía de Onganía, sino el segundo, que era de Krieger Bacena, que era un plan ortodoxo en algunas cosas, que tenía
desde aumento de impuestos y baja de aranceles, pasando por la suspensión de las paritarias, congelamiento de salarios, devaluación del 40%, digamos, típico plan de ajuste, pero en esos años eh, que lo vimos tanto ahora con el plan de Cría Urbacena y también cuando hablamos en su momento del gobierno de Isabel Perón, Gelbar y el Rodrigazo, viste, todos los planes de estabilización y ahora, digamos, hubo algo parecido, siempre los paga alguien, ¿no? En esa época los pagaba la clase trabajadora. La cuestión es que había habido muchos conflictos, algunos sociales, políticos, sindicales y también estudiantiles. Y hubo dos hechos, y en esa época, perdón, ¿no? Se reprimía, pero se reprimía sin asco. Y una represión siempre era con muertos. Y el gobierno no tenía ningún problema viste, hoy en día se cuidan, ¿no? Después de Costec y Santillán, todos los gobiernos del 2002 a la fecha, todos tienen miedo de reprimir, nadie quiere un muerto, ¿viste? Nadie quiere que ni provocar un muerto ni que te tiren un muerto. En esa época el gobierno reprimía sin asco y reprimía, hubo muchos muertos, muchos incluso estudiantes, hubo casos en Corrientes, en Rosario, en Córdoba mismo, donde en todas estas manifestaciones o revueltas, no eran revueltas, pero eran, a veces eran manifestaciones o a veces eran asambleas, bueno, terminaban con mucha represión y a veces con muertos, ¿no? Y donde los muertos no eran un activista, un sindicalista, sino a veces eran estudiantes, ¿no? Jóvenes apenas salidos de la adolescencia. Así que había un mal ambiente. Y una de las medidas de Onganía era que fue como la excusa, ¿viste? El detonante, ¿no? Más allá de que había una mala onda con el gobierno y la gente estaba un poco harta de ese clima, ¿viste? Que, que no había democracia, no se podía hablar de política, la economía no andaba del todo bien, había mucha represión, El peronismo seguía sí, proscripto. el periodismo sea proscripto, si tenías pelo largo te rapaban, si usabas minifalda te decías que eras una prostituta, si escuchabas rock eras un subversivo y así, digamos, y si leías ciertos libros y revistas, viste también. Entonces había todo un ambiente, ya la sociedad, no solamente si querés los peronistas, los sindicalistas y los estudiantes, sino la sociedad en general ya estaba un poco harto, viste, de Onganía. Y ya Y se llevábamos cuántos años de gobierno Cuatro Onganía. años, 4 años 3 años, perdón, 3 años, 3 años, está por cumplir tres tres años de años la Onganía ya dictadura llevábamos. de Onganía. Entonces se producen, digamos, varios hechos de violencia previos y uno de los hechos, si querés, económicos, que es como la excusa, pero no es el motivo, ¿no? Pero El sí fue la detonante, el excusa. detonante. El detonante es la derogación del sábado inglés, que era que el sábado se laburaba a mediodía, pero se pagaba como si fuera entero, ¿no? Te pagaban las 8 horas pero se trabajaba 4 horas. Y ese fue como el detonante. Entonces, había habido unos conflictos que eran muy circunscriptos a algunos sindicatos, específicamente el sindicato ESMATA, ¿viste? El de los mecánicos, el de la industria automotriz. Pero bueno, por toda esta acumulación, digamos, de conflictos previos, se juntan tres sindicalistas de orígenes muy distintos, ¿no? Uno era Agustín Tosco, que era de Luz y Fuerza, que era una persona de origen marxista, ¿no? O sea, socialista, comunista, no era peronista, no estaba enrolado en ningún partido y tenía una gran conducción del gremio de Luz y Fuerza. El otro era uno que se llamaba Elpidio Torres, que era de Esmata, de los mecánicos, ¿viste? En la industria automotriz, que era un empleado de la ICA, de Kaiser, y que estaba enrolado en la línea de Bandor, ¿viste? De la CGT de Bandor, más cercano, si querés, inicialmente al gobierno de Onganía, porque habían conseguido muchas prebendas, ¿viste? Onganía les dio las obras sociales, le dio mucha guita para comprar los hoteles. O sea, la gente cree que los hoteles sindicales son todos de la época de Perón. No, la mayoría son de la época de Onganía. O sea, el que les da mucha cuerda a los sindicalistas no es Perón, se fue Onganía. Y el tercero era Tilio López, que era de la UTA, los transportes, digamos, los colectiveros, si querés, Unión Tranviarios Automotor. Y Atilio López venía del peronismo combativo, ¿no? De la CGT de los argentinos, Raimundo Ongaro, ¿viste? La rama izquierdista del peronismo, que después tuvo bastante importancia porque llegó a ser vicegobernador de Córdoba
con Obregón Cano, que eran, digamos, también los dos de izquierda, y los destituyen, ¿no? Le hacen como una revolución ahí interna y los obligan a renunciar. Así que estos tres líderes llaman un paro para el 29 de mayo, y el paro tenía ciertas características. Primero, se iniciaba a las 11 de la mañana, entonces los obreros iban a su fábrica, abandonaban el lugar de trabajo y iban en manifestaciones hacia un lugar céntrico de Córdoba, el local de la CGT, donde ahí iba a haber una concentración. Y esta marcha también se convoca a los estudiantes, que en esa época Córdoba tenía 80.000 estudiantes, o sea que era un lugar con mucho movimiento estudiantil, venían de todo el Y, interior de la provincia y de provincias limítrofes. y aclaremos que el paro iba a ser de 36 horas. Correcto, correcto. Entonces llaman al paro y ya cuando están llegando, ahí se produce, cuando empiezan las columnas, los trabajadores se van acercando, ahí ocurre la primera muerte, eh, que era también un empleado de mecánico, ¿no? De Esmata. Y se descontrola la situación, se descontrola totalmente, empieza la represión, la policía reprime y acá empieza, digamos, por los datos de los testigos, eh, los sindicalistas sabían que esto, querían darle como un castigo, ¿viste? Un escarmiento al gobierno, ¿no? Entonces se prepararon, o sea, fue bastante organizado. Si bien era una marcha y un paro, ellos sabían que por todos los antecedentes previos de represión iba a estar pesada la mano, ¿no? Entonces hay hechos curiosos que uno hoy los lee, te matás de risa, pero digamos, hay que tener cabeza, ¿no? Primero, bueno, clavos Miguelito, ¿no? Entonces todos los vehículos que nadie podía circular, ni los colectivos, ni el transporte, ni la policía, nadie podía circular porque te reventaban los cubiertos. Después, la noche anterior habían embolsado gatos. Entonces, cuando venía la policía con los perros, le tiraban los gatos, los perros se descontrolaban, un despelote impresionante. Y después las bolitas de vidrio que tiraban cuando venía la policía montada y los caballos patinaban, no podían avanzar. O sea que, desde ese punto de vista, muy organizado. Y después, algo que no está del todo aclarado, porque algunos dicen no había infiltrados, ya era la guerrilla operativa, había francotiradores. O sea que hubo bastante tipos que estaban parapetados en casas, en lugares, digamos, protegidos Balcones o en terrazas. y, y dispararon. La cuestión que para la tarde la policía la habían arrinconado, prácticamente estaba cuartelada, había perdido el control de la ciudad, la calle estaba a cargo, digamos, de los obreros, de los estudiantes y también de la sociedad, ¿no? Porque la sociedad se plegó, porque también ese clima opresivo generó bastante empatía, ¿viste? En la sociedad, y la sociedad terminó apoyando. Bueno, había como 50.000 personas en la calle y quemaron locales de empresas extranjeras, quemaron una confitería que estaba asociada, ¿viste? A las familias acomodadas, el Ministerio de Obras Públicas. Fue, la verdad que una revuelta importante, ¿no? Lo que empezó como una propuesta, como una protesta, terminó siendo un caos, una rebelión total, y al final fue un desmadre y una represión brutal. Y ahí es cuando el gobernador le llama al gobierno nacional y le dice, mire, la policía no puede hacer nada, mande al ejército. Y Córdoba es una ciudad rodeada de regimientos, bases militares, o sea que estaban a media hora de esto, ¿no? Pero acá hay un dato curioso, que dicen que demoró mucho en llegar el ejército para reprimir. En vez de llegar en media hora, se tomó unas cuantas horas, ¿no? Y ahí siempre están las especulaciones. En esa época ya era jefe del ejército Lanuse. Lanuse tenía diferencias profundas con Onganía, porque Onganía era un tipo que no había hecho la revolución, lo habían puesto los jefes militares porque era tal vez un militar de prestigio, habían visto por Estados Unidos, tenía, digamos, venía del cuerpo de caballería, pero no participó en la revolución porque ya era un militar en retiro, no estaba en actividad. Entonces, los militares empezaron a ver, viste, ciertas tendencias, no te digo monárquicas, pero digamos, con mucho autoritarismo, mucho corporativismo, muy reaccionario, extremadamente católico. Bueno, todo eso irritaba incluso a los propios militares. Entonces, hay toda una especulación si los militares que les ordenan reprimir
se demoraron demasiado. Y si no estaba la mano de Lanús atrás. Es incomprobable, siempre se quedó la duda en la historia, pero el ejército que debería haber demorado media hora en llegar, se tomó su tiempo. La represión fue brutal, ¿no? Se establece el estado de sitio, consejos de guerra, y ahí nomás te juzgaban, y bueno, y los apresan a todos, y los mandan al penal de Rawson. Y están ahí casi 2 años presos. Después los sueltan, ¿viste? Bueno, y vuelven a entrar, o sea, los tuvieron bastante, quedaron marcados, ¿no? Y la ciudad fue un caos, pero bueno, trajo consecuencias, esto que fue un paro con revuelta y con una calle totalmente descontrolada. La primera consecuencia fue la renuncia del gobernador, segundo, la caída del ministro de Economía, y hiere de muerte al régimen de Onganía, y antes del año cae. Al año exacto del Cordobazo, secuestran a Aramburu, debut oficial de Montoneros en la política en la historia argentina. Y también por los mismos días la aparición o la fundación del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. O sea que esto generó, digamos, fue el inicio, si querés. También hubo en ese periodo, viste, te acordás que hablamos de la muerte de Bandor, fue más o menos después de esto, después del Cordobazo, el asesinato de Bandor, y fue como el inicio de la Argentina violenta, ¿no? Sí, sí, sí. Del terrorismo, la subversión. Sí, el debut de Montoneros se sucede con el asesinato de Aramburu, el secuestro y el asesinato de Correcto, Aramburu. Eh, exacto. en realidad, ellos, al ver lo que sucedió con el Cordobazo, ¿no? Cambiaron la teoría cubana de la Ahí rebelión va, rural ahí va, ahí por, va. Ellos, ellos decían, ¿no? que la lucha en las ciudades podía ser más fuerte, más contundente, bueno, ahí va. Eso más fue, digamos, efectiva, todo desde el para... punto de vista, si querés, de la protesta y de la lucha de la izquierda, y sobre todo la izquierda que estaba apoyada por Cuba, ¿no? Era el convencimiento de que, digamos, el Che Guevara y los cubanos decían, no, la revolución va a ser agraria, va a pasar en el campo, ¿viste? Por eso primero intentaron en Salta, después la guerrilla en Tucumán, ¿no es cierto? Pensaban que iba a haber una revolución del campo hacia la ciudad, ¿viste? Sierra maestra, dirían los cubanos, ¿no? O sea, sale del campo hacia La Habana. Bueno, acá fue todo lo contrario. Esto demostró que el pueblo, los trabajadores, los estudiantes y si querés la sociedad, podría hacer una revuelta y enfrentarse no solamente a la policía, a la que dominó, sino al ejército, a la que complicó. El ejército tuvo casi un día para retomar Sí, la, sí, la sí, ciudad de Córdoba. Y duró un día y medio, duró un día y medio. cuadra por cuadra se fue. O sea, imagínate un ejército de ocupación que entra y te reciben con piedra, con hondazos, le tiraban, viste, tuercas con hondazos y con francotiradores que también le tiraban al ejército. Así que fue bastante pesado. Pero eso demostró que la comunidad organizada, o si querés, digamos, la sociedad con objetivos comunes le podía ganar una dictadura. Y ahí cambia, ¿no? Por eso. Después, sobre todo los montoneros, no tanto el ERP que todavía seguían más condicionado ideológicamente, pero los montoneros claramente se vuelcan a la guerrilla urbana, no se vuelcan, viste, a tratar de dominar un territorio y conquistar, digamos, como el esquema clásico, viste, de Cuba, la guerrilla colombiana, o lo que habían sido las guerras de independencia en África, ¿no? Y eso fue como la primera consecuencia. Bueno, los líderes, como dije, encarcelados, consecuencias sobre el gobernador, sobre el ministro de Economía, el gobierno de Onganía, y bueno, y estos estaban presos en el penal de Rawson. Acordate que después hubo una fuga, ¿no? En el gobierno de Lanuse, y uno de los que estaba ahí, que era Agustín Tosco, no se quiso fugar con todos los terroristas que habían sido juzgados y estaban presos ahí y se queda. Bueno, después los que se escapan los matan a casi todos, ¿no? Durante el escape. Y Tosco después fue uno de los pocos sindicalistas que se opuso al pacto social, ¿no? ¿Te acordás del acuerdo que habíamos hablado de Helbar, que congelaba todo, ¿no? La inflación cero de Helberg. ¿Y quién la pagaba? Los trabajadores, porque le congelaban el salario, la inflación es inercial, sigue un tiempo, y bueno, y él fue uno de los pocos sindicalistas que se opuso. Los tres terminaron bastante mal, digamos. Tosco, enfermo, lo buscaba la AAA para matarlo, así que estuvo clandestino mucho tiempo.
y tenía una enfermedad en el cerebral, posiblemente un tumor o algo así, y, y no se pudo atender, o sea que por falta de tratamiento médico termina muriendo en Buenos Aires, de incógnito, clandestino, y lo tuvieron que llevar muerto en un auto, haciéndolo pasar por vivo para poder enterrarlo en Córdoba, porque era una de las personas más buscadas, ¿no? El otro, Atilio López, que llega a ser vicegobernador de Córdoba, que venía de la rama también, como dije, más revolucionaria, más de izquierda, lo destituyen, y en el gobierno de Isabel lo mata la AAA. 40 balazos le pegaron, por las dudas, ¿no? Si quedaba vivo. Y el único que sobrevive, que llegó hasta el siglo XXI, es el Pidio Torres, que era, como dije, el desmata, que después, antes de la caída del gobierno de Isabel, se retira. Por ahí la vio muy pesada, ¿viste? Se retira, era el que estaba ligado a Bandor, más a la derecha peronista, si querés, el que tenía más contactos, más lazos con la política tradicional, y se retira, y si bien estuvo preso después en la dictadura, no, murió, digamos, ya de grande en el año 2002. Así que fue bastante trágico. Las consecuencias fueron, digamos, de un paro general y un conflicto local, regional, tuvo repercusiones en todo el país. Después hubo varios más, ¿no? En los años subsiguientes hubo varios levantamientos de la sociedad, pero estos demostraron que cuando todos se trabajaban en conjunto podían torcerle el brazo, ¿no? Y la verdad que la sociedad ya quería democracia, quería fin de las proscripciones, quería el retorno de Perón. También ya luego del Cordobazo empiezan los sectores más tradicionales y más conservadores, empiezan a decir, acá el único que puede arreglar esto es Perón, este, porque tienen miedo al desborde, ¿no? O sea que de Es vuelta que el vuelve a Cordobazo hacerse la fue, figura, el ¿viste? Cordobazo en sí fue un desborde desde todos lados. Primero, la Sí. gente, yo calculo que los sindicalistas, los mismos estudiantes, la gente de Córdoba se sorprendió también por su parte de poder haber dominado la escena, haciendo retirar a la policía, haciendo replegar a la Y eso policía. que Han Córdoba, tomado han tomado la ciudad, durante mira, días, o por lo menos hasta lo que entre, tardó en llegar después los tanques del ejército, pero tuvo que ir el ejército. sí, sí, y eso, mira, Córdoba era uno de los lugares donde mejor se estaba en la Argentina, porque entre el gobierno de Perón, el inicio de Perón y el Cordobazo, esos 24 años, Córdoba había duplicado la población y multiplicado por 10 las fábricas, la industria. O sea, y estaba mezclado, porque muchos estudiantes también tenían que trabajar. Y la mayoría de los trabajadores tenían menos de 30 años. Eran todas fábricas nuevas, Y industria muchos, automotriz, autopartes. y el gremio de los mecánicos era muy fuerte en Córdoba, uno de los tres gremios que Sí, participaba en la revuelta, porque sí, dos de sí. las tres fábricas más grandes de Argentina estaban en Córdoba. Estaban ahí, sí, Ford sí, estaba en sí. Buenos Aires, que era en Pacheco, ¿no? Sí, La sí, famosa sí, Ford pero de después la, Pacheco. la ICA, la ICA que se había fusionado después con Renault, la Fiat, ¿no? Y todo lo que era lo que venía, ¿no es cierto? Todas las fábricas del Estado, las fábricas de autopartes, la fábrica militar de aviones, bueno, había mucha industria, y había todo un sistema de mucha conexión entre el obrero y el estudiantado, ¿no? Había mucha conexión bueno, y trabajaron en conjunto, organizaron primero esta protesta, esta manifestación, y después abiertamente se enfrentaron. Bueno, las consecuencias nunca se sabe los muertos, unos dicen 20, otros dicen 40, heridos 300, 400, detenidos 2000, o sea, fue un desmadre. Tuvo que intervenir el ejército, tuvo que reprimir, viste, con balas, ¿no? Ni con sable, ni con gases lacrimógenos, con balas. Consejo de guerra, juzgado en el momento, o sea, los metieron presos, en el momento los juzgaron y al otro día ya estaban en una cárcel, lejos de Córdoba. Así que Igual fue bastante importante. Y el otro hecho, viste, también importante, porque nosotros hemos tratado en los programas previos mucho la historia de varios sindicalistas.
Y el sindicalismo cordobés, y eso que acá hablamos de un comunista, de un peronista combativo y de un peronista más de la línea de derecha de Bandor, más conservador, pero los tres eran tipos que querían cierta independencia de la CGT nacional. En esa época estaba desdoblada ya, pero tenían, viste, pensamiento propio, no era que los arriaban así fácilmente. De hecho, el líder nacional de Esmata había ido a un acto en Córdoba, en la previa del Cordobazo, Dirk Klosterman, que después lo mata, es uno de los que mata la AAA, perdón, lo mata al revés, lo matan los montoneros, y digamos, muy acusado, viste, de rosquero, de cómplice, viste, de la patronal, de los gobiernos, de la dictadura, de lo que sea, bueno, y le había pasado mal en Córdoba, y lo abucharon y casi lo quieren linchar en el acto, ¿no? O sea, los mismos trabajadores de Esmata. Y los tipos tenían, viste, esa visión muy independiente, muy localista, y eran, viste, un liderazgo autónomo, y sobre todo eran tipos muy honestos, ¿no? Porque uno En realidad tiene lo hoy, que, te dicen lo que sindicalista y tendrían que uno ser, siempre lo que piensa, tendría no. que ser en realidad lo que tendrían que ser los Sí, sindicatos, Adolfo, y ellos independientes. eran tipos que habían estado presos en la Revolución Libertadora, habían sido despedidos de sus trabajos, habían llegado a las situaciones que habían llegado de secretarios generales de sus gremios, luego de mucho sacrificio personal, con vidas muy austeras, eran tipos que vivían como un obrero, no era que representaban al obrero, pero vivían como la patronal, no, eran obreros, representaban a los obreros, vivían como obreros, este, viste, eran consecuentes con el rol que tenían y con la clase que representaban, ¿no? O sea que fíjate que eso después cambió, ¿no? Y bueno, y ahí pudimos ver la formación de una coalición que era obviamente el peronismo, la izquierda, los obreros, los estudiantes y bueno, y la clase media, cierta parte, una gran parte de la clase media, que es la que después termina votando a Perón, primero a Cámpora, arañando el 50%, pero después sí a Perón con el 62%. Ahí ya se le suman otros sectores, si querés, hasta antiperonistas, porque bueno, veían a Perón como el único que podía poner freno a ese desmadre, viste, de violencia, no solamente violencia política de, digamos, de matar al que pensaba distinto, sino también sobre la propiedad privada, ¿no? Porque se incendiaron montones de propiedades, también había se dice que, bueno, que el 80% de las empresas importantes eran extranjeras, ¿no? Ese dato no está comprobado, pero eso era el discurso que decían. Había como un discurso también muy anti, no digo antiimperialista, pero anti-extranjero, ¿no? Anti-empresa extranjera, ¿no? Digamos, seducían todos los mensajes y las promesas, ¿viste? De la industria nacional y de las compañías Sí, 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 nacionales sí. y hasta del empresario argentino en desmedro del empresario extranjero, ¿no? De la empresa extranjera. Así que hay ahí un componente. La cuestión es que, bueno, se llevó puesto el orden establecido y marcó el principio del fin, y ya después los dos gobiernos militares que siguen, el de Livingston, que fue como una idea de poner a alguien más neutral, de que lo que fue el jefe del ejército, que era Lanusse, y después ya el gobierno de Lanusse, ya era prácticamente preparar la transición. Era inevitable digamos, que no era un gobierno que iba a seguir mucho tiempo más, lo que había que hacer era preparar la transición, manejar la violencia que ya se había instaurado, ya los inicios de la década del 70 ya era violenta la Argentina, y ver cómo jugaba Perón, ¿no? O sea, Lanús hasta el final lo trata de dejar fuera del juego, pero después, bueno, gana Cámpora y Cámpora lo hacen renunciar Sí, sí, y sí, después lo incitan. con la excusa de la residencia en Argentina, que para ser presidente tenía que tener unos ciertos años de Exacto, residencia en el país. Perón estaba en exacto. España, entonces no se podía presentar Exacto. como candidato. Así Sí, nació la figura de Cámpora. Y bueno, sí, y las elecciones que duraron, bueno, el gobierno de Cámpora que duró 45 días. cuarenta y sí, cinco sí, días, nada, nada. es un mes y medio, Adolfo. Entre programa y programa de lo que hacemos nosotros son 45 días a Duró, veces. sí, sí, nada. Y Y eso fue fíjate un todo el gobierno daño. nacional, ¿entendés? Sí, 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 sí. y todo el daño que hizo, ¿no? Porque, digamos, podríamos hablar algún día del gobierno de Cámpora,
no dejó macana por hacer, ¿no? Sí, sí, Pero sí. bueno, esto fue un hecho bisagra, poco estudiado, porque Bueno, se pero lo asocia. hablando justamente del Cordobazo, ¿no? Este, bueno, la historia es una sucesión de hechos que pasan y donde los historiadores lo van hilando, lo van encadenando, como que para decir, bueno, que tal cosa que pasa después es consecuencia de todo lo anterior, ¿no? Como la precuela de lo que fue el Cordobazo, bueno, pero fue realmente sorpresivo y explosivo lo que sucedió en el Cordobazo, porque los registros históricos cuentan que si hubieran querido tomar la gobernación, el poder, lo hubieran hecho, pero no lo hicieron porque no lo tenían planificado, no lo habían planeado, era simplemente protestar, era solamente protestar y hacer un par de Protestar horas. y Y mostrarle con la policía que se fue para atrás, que la policía se y no, y reprimó. mostrarle, mirá, había que mostrarle al gobierno de Onganía que se la bancaban. ¿Viste? Los tipos dijeron, ¿sabes qué? Estamos hartos del autoritarismo, hartos de que nos corten derechos, que la situación económica no esté buena. O sea, había un malestar importante, con digamos, motivos económicos, pero también motivos políticos, sociales y si querés hasta de libertades básicas. Y los tipos dijeron, estamos hartos. ¿Y sabes qué? Te vamos a provocar. Porque fue así, digamos, se organizaron, no fue tan espontánea como se cree. Sí, después, el apoyo de la sociedad sí fue más espontáneo, te diría, pero Creo después que sí, sí. los sindicalistas sabían a lo que iban, sabían a lo que se exponían y lo buscaron. Y si, como vos dijiste, podrían haber tomado la gobernación si querían y colgado al gobernador de la plaza, y no lo hicieron, porque el objetivo era otro, era darle un escarmiento, demostrar, mirá, nosotros tenemos esto, pues ya en esa época se hablaba, ¿viste? ¿Cuál es la estrategia de la subversión, de la guerrilla, del socialismo internacional? ¿Cuál es la estrategia? No, la guerrilla rural, no, y esto, digamos, también refuerza y demuestra de que había una alternativa, ¿no? A la conquista del poder. Y lo lograron, porque después de ahí Argentina cambió de eso, después del Gordobazo. Claro. Es otra Argentina y los actores pasan a ser otros. Toda la gente que había estado involucrado, ¿viste? Revolución del 55, el posperonismo, toda esa democracia de los 60 digamos, con proscripciones. Bueno, toda esa gente, ¡fum!, queda fuera. Irrumpe una nueva dirigencia después de esto, ¿no? Desde lo sindical, pero también aparecen políticos nuevos, ¿no? En la década del Sí, sí, 70 sí. que no tenían ninguna participación previa. Así que fue un hecho bisagra, Sí, muy sí, sí. trascendental en la historia argentina, muy poco estudiado. No Bueno, sé. eso te quería preguntar. ¿Lo considerás silenciado el tema del Cordobazo después de tantos años que pasaron? O sea, yo Y era muy chiquitito, ¿no? Era muy Yo chiquito. creo que, no, yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque como se lo entiende como la antesala de la guerrilla, en alguna manera, ¿no? De lo que puede ser una guerrilla urbana, yo creo que sí, se tapó bastante, ¿no? Se silenció. Si bien hubo transmisiones en vivo, del Cordobazo, y hay registros, viste, televisivos de la época, yo creo que se lo ocultó. Se sabe muy poco de esos 4 años del gobierno de Onganía. ¿Se acuerdan del día del golpe, la noche de los bastones largos, el Cordobazo y no mucho más? ¿Viste? Fueron 4 años. Si querés, después le metemos los 3 años de Livingston y Lanusse. Pero esos 7 años de la Revolución Argentina, hay muy poco escrito, se sabe casi nada, casi ya no quedan muy pocos testigos de la época, de testigos de peso, ¿no? Que hayan tenido algún cargo. Y es una etapa que muy poco conocida de la historia argentina. Y es reciente, porque digamos, nosotros dos ya existíamos. Éramos chiquitos, pero Sí, sí, sí. éramos contemporáneos, aunque no tengamos registro todavía. Mm. Sí, sí, no. Hoy son 56 años y no es nada. Es muy poco. Eh, Bien. ha pasado muy Sí. poco. ¿No pensás que, se me ocurre ahora, que desde el lado de las instituciones, ¿no? No del lado mío, del lado de la posición que estoy acá charlando con vos, lo consideran un acto como vergonzoso de lo que pasó con el Cordobazo, entonces por eso no lo quieren
Bueno, o lo ocultan, como decís vos, o lo silencian. No, no. No, yo creo que era una situación que hizo eclosión y era inevitable, ¿viste? Porque toda la previa al Cordobazo, como dije, por ejemplo, en Corrientes deciden cerrar el comedor universitario. Los estudiantes se quejan, se oponen y muere un estudiante. En Rosario, viste, también hubo una serie de manifestaciones, reprime, muere un estudiante. En Córdoba también, o sea, tenían muchas víctimas la Sí. represión. Y eso generaba, viste, solidaridad de la sociedad. Y yo creo que, digamos, eh, más allá que a veces no nos guste quién llega por los medios democráticos, pero bueno, la democracia es el menos imperfecto de todos los sistemas y todos estos mesiánicos que creen que porque se van a oponer a alguien que no es apoyado por el 100% de la población, automáticamente va a ser apoyado. Y bueno, los militares no nacieron para gobernar, nacieron para combatir, si querés, para defender las fronteras, defender de una agresión externa. Y acá se empieza a meter al ejército. Ya había empezado antes, ¿no? No es Onganía el primero que lo hace, ¿no? Ya había empezado antes en la época de Frondizi, pero se lo pone al ejército a reprimir cuestiones internas, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, está prohibido por ley que el ejército intervenga en Bueno, cuestiones es internas, que ¿no? la En una ley, represión. que esta ley es consecuencia de todo lo que Sí, pasó, es claramente. consecuencia de, obviamente, todos los desmadres previos, que uno puede estar o no de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que los militares podrían hacer muchas más cosas hoy en la sociedad civil y solamente están, ¿viste? Cuando hay una tragedia, ¿viste? Climática y no mucho más, y podrían colaborar en muchas más cuestiones. Pero a mí me parece que esto, no sé si la palabra es silenciado, pero es eh, subestimado y desconocido. ¿Eh? O sea, un poco subestimado y desconocido. Porque para mí fue un hecho que cambió la Argentina para siempre. Mm. Bueno, Adolfo, para variar un capítulo más de nuestra historia argentina, hemos hecho siempre historia argentina, ¿no? Sí, 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 sí. sí, No sí. hicimos tampoco del Río de la Plata cuando hablábamos de virreinato, tampoco, no, no. Nos No, no, abocábamos no, a todo Argentina, todo muy Argentina. poquito de siglo XIX y mucho siglo XX, ¿no? Sí, sí, Nada sí. del siglo XX, todavía nada del siglo XXI. Bueno, vamos a ver Sí, qué dicen en los comentarios ahora acá con el programa de sí, hoy, con el Cordobazo, porque quien no lo vivió, bueno, tiene a sus padres que sí lo vivieron seguramente, ¿no? Saquemos las sí, cuentas, imagino. ¿Mm? sí, 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 Eh, a ver, o qué se acuerdan, capaz de si realmente era plan así en los diarios o capaz no, como decís vos. sí. Yo, la verdad, mis padres, bueno, mi vieja docente, que hablaste con ella la otra vez, y mi viejo fue periodista y nunca los escuché siempre hablar del Cordobazo. Y hablábamos mucho en casa de estos temas. Lo que Por eso pasa que pensé que lo tenían como, viste, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que si bien fue un hecho violento, lo que vino después fue peor. claro. Entonces, viste que cuando es una sucesión y un agravamiento de la situación, y el primer disparo, digamos, es el que menos se acuerda, ¿no? Porque uno se acuerda de lo último. Me parece que fue como una escalada, ¿no? La violencia en Argentina empezó, viste, como una manifestación sindical, estudiantil, civil, y terminó, viste, con una guerra civil. Porque pónganle el título que quieran. Para mí, digamos, el problema nuestro de los 70 fue una guerra civil, porque también los montoneros no eran tres locos mesiánicos, aislados, delirantes. Tenían apoyo de una parte de la sociedad, porque digamos, tenían sus cómplices, ¿no? Tenían sus seguidores. Había Ujú, gente que creía en la revolución socialista, ¿no? Creía en que había que establecer un nuevo orden económico, político, social. Y obviamente después se usó, se usó el peronismo, se lo usó a Perón y había agendas propias, ¿no? O sea, fíjate que los que empiezan como soldados de Perón, después terminan, viste, como adversarios, viste, y se creían que eran más grandes que Perón. El problema de los montoneros que se creyeron que ellos eran más importantes que Perón y que le ujú. iban a marcar
el rumbo y marcar la cancha, y le tiraban los muertos como los de Rucci cuando querían que el tipo recule en alguna medida o que les dé más cabida en el gobierno. Eh, el Cordobazo pasó, si querés, ser percibido porque todo lo que vino después fue peor. Entonces pareció como, viste, una protesta de niños al lado del baño de sangre que corrió en los 70. Sí, 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 Esa es sí. mi conclusión. Bueno. Bueno, Adolfo, una vez más te tengo que agradecer y bueno, y con lo último que dijiste también me gustó porque la mirada es crítica y pareja, más que nada pareja, ¿sí? No nos ponemos Sí, ni sí, tanto sí. de un lado ni tanto No, del viste que otro, a ¿no? nosotros muchos nos catalogan, por lo menos a mí, me catalogan de gorila, de antiperonista, viste, de medio milico, pero porque uno dice las cosas como fueron, viste. Y yo entiendo que en un país como Argentina no puede haber proscripciones. No puede haber gente que está fuera del sistema democrático. No puede haber ajustes que los paguen siempre los mismos. Hay un montón de cosas que sabemos que produce inequidad y produce a la larga una protesta, una conmoción y una reacción. Entonces lo que hay que evitar, viste, son esas cosas. Y Argentina cometió muchos errores, ¿no? Yo te diría no sé, podemos decir del 30 en adelante, de la revolución de Uriburu en adelante, bueno, se cometieron muchos errores. Y esos errores, algunos costaron dinero, otros costaron vidas, otros costaron patrimonios, inversiones, bueno, siempre, o a veces hasta costó cultura y educación, ¿no? Porque cuando hay Sí, gobiernos sí, que sí. menosprecian la cultura y la educación, sabemos cómo termina después y cómo van a votar dentro de 20 o 30 años, ¿no? Qué Mm, tipo de sociedad vamos a tener. Así que uno siempre da estas charlas y hacemos este intercambio, Fabián, porque queremos dejar alguna enseñanza, ¿no? Y explicar los hechos como fueron, con nuestra propia interpretación y con nuestras limitaciones, pero dejar alguna enseñanza, ¿no? De, bueno, por acá no es. Este tipo de cosas no hay que repetirlas. mm. Bueno, igual está la caja de comentarios para que la gente se pueda expresar. Adolfo, Bien, gracias y chau. Y nos vemos en otra. ¿Dale? hasta cualquier momento, dale. Gracias, Fabián. Chao, Nos che, un vemos. abrazo. Chau. Che, che, che. Así cerramos esta charla sobre el Cordobazo, un hecho que sigue cuestionando al presente y que revela cómo las tensiones sociales y políticas pueden cristalizar en estallidos transformadores. Agradezco profundamente a Adolfo Storni por ayudarnos a pensar con perspectiva histórica y por sumar su análisis siempre claro y riguroso. Si te interesan estos temas, suscríbete a Radio Antorchas, compartí este episodio y ayúdanos a seguir construyendo un espacio de pensamiento crítico e independiente. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.